Curiosidades M. 15 datos curiosos de los Juegos Olímpicos. Antes de comenzar con los datos históricos, hagamos una pequeña aclaración. Aunque mucha gente utiliza las palabras Juegos Olímpicos y Olimpiadas como sinónimos, en realidad son cosas diferentes. Juegos Olímpicos es el periodo de un poco más de 2 semanas en el que se llevan a cabo una serie de competiciones deportivas, y por otra parte, la Olimpiada es el tiempo de espera entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes. Tradicionalmente son 4 años, a excepción de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iban a celebrar en el año 2020, pero se retrasaron al 2021 por causa de la pandemia. En esa ocasión el tiempo de espera fue de 5 años y en consecuencia ahora la espera fue de tan solo 3 años, pero a partir de los siguientes la espera será nuevamente de 4 años. Ahora sí, pasando a los datos históricos, los Juegos Olímpicos surgieron en Grecia en el año 776 a.C. y fueron bautizados como Juegos Olímpicos porque se celebraban en la ciudad de Olimpia. Esta etapa es conocida como Juegos Olímpicos Antiguos, y así como ahora, también se celebraban cada 4 años, pero en ese tiempo el evento duraba tan solo 5 días, y actualmente los Juegos Olímpicos tienen una duración de 17 días. Un dato bastante curioso es que los Juegos Olímpicos antiguos era un evento religioso, ya que se realizaba en honor al dios Zeus, pero irónicamente el dios Zeus fue la misma razón por la que dejaron de celebrarse. Pero ¿qué pasó? Resulta que en el año 380 el emperador romano Teodosio I decretó el Edicto de Tesalónica, documento en el que se anunciaba que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. Eso significaba que cualquier manifestación religiosa no cristiana que no rindiera culto al dios cristiano ya no podía celebrarse, y como los Juegos Olímpicos rendían homenaje al dios Zeus, que no era cristiano, con el nuevo decreto quedaron prohibidos desde ese momento, ya que eran considerados una celebración pagana. En los Juegos Olímpicos antiguos únicamente participaban hombres, las mujeres tenían estrictamente prohibido competir, y aquellas que deseaban participar tenían como premio de consolación su propio festival en honor a la diosa Hera, que se celebraba cada 5 años, pero no vale mucho la pena porque el único evento atlético era una pequeña competencia a pie que no era tan emocionante y que además no le interesaba a nadie. Todos sabemos que en la actualidad el máximo premio al que aspira un atleta en los Juegos Olímpicos es una medalla de oro, plata o bronce. Bueno, principalmente la de oro, pero en los Juegos Olímpicos antiguos los ganadores no recibían medallas. En un principio el premio era una deliciosa y suculenta manzana, después el premio evolucionó a una corona hecha con ramas de olivo, y al final también fue una corona pero hecha con laurel. En realidad eran premios simbólicos que a los triunfadores poco les emocionaba, porque para ellos los premios más importantes eran el reconocimiento y la gloria. Actualmente los uniformes y los trajes son muy importantes en las distintas competiciones deportivas. Por ejemplo, el calzado especializado es fundamental en las actividades relacionadas con el atletismo. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos antiguos nada de eso importaba porque los deportistas participaban desnudos y descalzos. Se desconoce a ciencia cierta la razón, pero se piensa que lo hacían porque en la antigua Grecia la exposición del cuerpo no estaba mal visto. Al contrario, el culto a la belleza era algo normal, y para mucha gente, hacer deporte mostrando los músculos tensos era una parte más de la exaltación de la perfección física de los atletas. Los Juegos Olímpicos antiguos se celebraron durante más de 1000 años, un total de 293 ocasiones. Como dije antes, surgieron en el año 776 a.C. y la última edición fue en el año 393 después de Cristo. Como dije en el punto anterior, a partir de la última edición de los Juegos Olímpicos antiguos en el año 393 después de Cristo, este gran evento deportivo ya solo era un recuerdo cada vez más lejano, hasta que, más de 1500 años después, surgieron los Juegos Olímpicos modernos, que se celebraron del 6 al 15 de abril de 1896, nuevamente en Atenas, Grecia. Pero la gran novedad fue que, a diferencia del pasado, en esta ocasión se trató de un evento internacional con la participación de 14 países: Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia,
Suecia, Suiza y Estados Unidos, que sumaron un total de 241 atletas masculinos, quienes participaron en 43 eventos en 9 deportes: atletismo, ciclismo, esgrima, golf, tiro, natación, tenis, halterofilia y lucha. Después del éxito de la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos, celebrados en Atenas, Grecia, en 1896, el gobierno de este país quería que Grecia fuera la única sede de los Juegos Olímpicos en el futuro, así como pasaba en los Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional bajó de su nube a Grecia, otorgando la concesión a París para que fuera la sede de la segunda edición en 1900 y a St. Louis para que fuera la sede de la tercera edición en 1904. Pero las cosas no resultaron como esperaban, porque los Juegos Olímpicos de París en 1900 duraron un poco más de 5 meses. Comenzaron el 14 de mayo y terminaron el 28 de octubre. Eso provocó que disminuyera el interés de la gente, y 4 años después, los Juegos Olímpicos de St. Louis en 1904 tampoco tuvieron mucho éxito, principalmente por la falta de difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por estos pequeños detalles, el Comité Olímpico Internacional temía que los Juegos Olímpicos modernos desaparecieran, así que reconsideraron la idea de Grecia, aceptando que se celebraran los Juegos en Atenas, solo que estos se llamarían Juegos Intercalados, y se llamarían así porque se celebrarían entre 2 ediciones de los Juegos Olímpicos, 2 años después de los últimos y 2 años antes de los siguientes. De esa manera, se realizó la primera edición de los Juegos Intercalados en Atenas, Grecia, en 1906, donde participaron 900 atletas provenientes de 20 países. Sin embargo, el gobierno de Grecia se dio cuenta que era insostenible organizar estos juegos cada 4 años, por lo que únicamente se celebraron en aquella ocasión. Con el surgimiento de los Juegos Olímpicos modernos, también llegaron las medallas como premio, pero no eran de oro. En la primera edición, en 1896, el premio más anhelado era la medalla de plata, y de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, el primer deportista de la historia en recibir una medalla dentro de unos Juegos Olímpicos fue el estadounidense James Connolly, al ganar la competición de triple salto. Este atleta recibió una rama de olivo, recordando los Juegos Olímpicos antiguos, y por supuesto el máximo premio, una medalla de plata con las imágenes del dios Zeus y de la diosa de la victoria, Nike, además de la imagen de la Acrópolis de Grecia. Los segundos lugares recibieron medallas de bronce y ramas de laurel. Las medallas de oro se hicieron presentes hasta la tercera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en 1904, celebrados en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Pero ¿por qué? Uno de los motivos fue seguir una tradición militar de esos tiempos. Por ejemplo, el comandante de la tropa recibía una medalla de oro, mientras que sus subalternos eran condecorados con insignias plateadas. De esa manera, a partir de 1904, surgió la nueva tradición y jerarquía de las medallas: oro para el primer lugar, plata para el segundo y bronce para el tercero. Además, los 3 metales representaban las 3 primeras edades del hombre en la mitología griega. La dorada representaba el tiempo de los dioses, la de plata representaba la juventud y la de bronce es la época de los héroes y las guerras. Como dije en un punto anterior, en los Juegos Olímpicos de 1896, celebrados en Atenas, Grecia, compitieron 241 atletas masculinos. Así es, solo compitieron hombres, pues al igual que en el pasado, las mujeres no tenían permitido participar. Sin embargo, una mujer originaria de Grecia, llamada Stamata Reviti, insistió en que la dejaran competir, y de esa manera corrió un maratón que terminó en un tiempo aproximado de 5 horas con 30 minutos, aunque su participación fue extraoficial, corriendo ella sola un día después que los hombres. Esto pasó porque Pierre de Coubertin, uno de los organizadores, decía que los juegos eran la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. Una posición un poquito machista, ¿no creen? Pero afortunadamente esas ideas absurdas fueron descartadas rápidamente, y en 1900, en la segunda edición de los Juegos Olímpicos celebrados en París, a las mujeres se les permitió
permitió competir de manera oficial, aunque su participación se limitó exclusivamente al tenis, golf, natación y esgrima, pero 28 años después, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, se les permitió participar en deportes de pista y campo, como por ejemplo en carreras de 800 metros. Aún así tenían prohibido participar en el maratón, pues en esos tiempos se pensaba que las mujeres eran físicamente incapaces de correrlo, y las cosas siguieron así hasta que en 1980 el Colegio Americano de Medicina Deportiva emitió un comunicado diciendo que no existían evidencias científicas ni médicas que demostraran que las carreras de larga distancia fueran contradictorias para las mujeres que cuentan con un entrenamiento previo. Gracias a ese comunicado, se consiguió que se llevara a cabo el primer maratón femenil dentro de los Juegos Olímpicos de 1984 celebrados en Los Ángeles. La primera participación de México en unos Juegos Olímpicos fue en la segunda edición celebrada en París en 1900. Aquella ocasión únicamente acudieron 4 atletas, los hermanos Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón y Eustaquio Escandón Barrón, acompañados por William Hayden Gray, un hombre muy azteca. Ellos integraron el equipo de polo e hicieron un debut exitoso ganando la medalla de bronce, pero México no regresaría hasta 24 años después, en 1924, en la octava edición de los Juegos Olímpicos celebrados nuevamente en París, y desde entonces no ha dejado de participar cada 4 años. Desde su regreso en 1924, los atletas de nuestro país fueron sumando algunas medallas más de plata y de bronce, aunque el oro se resistía, pero el gran momento llegó en la 14ª edición de los Juegos Olímpicos, celebrados en Londres en 1948, cuando el jinete Humberto Mariles Cortés consiguió 2 medallas de oro al ganar en equitación individual y por equipos. Durante su participación en los diferentes Juegos Olímpicos, los atletas mexicanos han ganado un total de 73 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce, repartidas en 16 deportes: clavados, boxeo, atletismo, taekwondo, ecuestre, levantamiento de pesas, natación, tiro con arco, ciclismo, polo, fútbol, esgrima, tiro deportivo, lucha libre, baloncesto y pentatlón moderno. Los deportes en los que más medallas se han ganado son 15 en clavados, 13 en boxeo y 12 en atletismo. El deportista mexicano que más medallas ha ganado es Joaquín Capilla, con un total de 4, bronce en 1948, plata en 1952 y finalmente oro y bronce en 1956. En 1968, México organizó la edición 19 de los Juegos Olímpicos Modernos, sin duda un gran evento, aunque en la Ciudad de México se respiraba un ambiente tenso e intranquilo, ya que los Juegos Olímpicos comenzaron tan solo 10 días después de la matanza de estudiantes y civiles en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, orquestada por uno de los peores presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz, y su achichincle Luis Echeverría Álvarez. Y es que a partir del 3 de octubre, el presidente mantuvo el ejército en las calles buscando a los pocos líderes del movimiento estudiantil que lograron escapar, y al mismo tiempo el gobierno reprimía el más mínimo acto de rebelión. Gustavo Díaz Ordaz pretendía infundir miedo en la sociedad y logró su objetivo, pues el 12 de octubre comenzaron los Juegos Olímpicos en completa paz. Bueno, paz entre comillas. Algo positivo de esos Juegos Olímpicos es que esos han sido los únicos Juegos Olímpicos en los que México ha ganado 3 medallas de oro, una en natación gracias al trabajo de Felipe Muñoz y las otras 2 en boxeo, gracias a los puños de Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldán. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártalo con sus amigos, y si no les gustó, no entiendo por qué, si está bastante interesante. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.